Predicación y carismas de San Vicente Ferrer, predicador apostólico. Los años comprendidos entre 1399 y 1419 fueron los años más importantes de la vida de San Vicente. Fueron 20 años de vida activa, predicando el Evangelio en España, Italia, Francia, Escocia, Inglaterra e Irlanda. Tenía las facultades concedidas por Benedicto XIII como predicador apostólico, que le fueron confirmadas por el Papa Martín V desde el Concilio de Constanza. Fray Pedro Gauteril certifica que nunca oyó un predicador semejante, ni antes ni después, aunque en su tiempo oyó a muchos buenos predicadores, ni tampoco esperaba oírlo. ¿Quién espera reunir a hombres y mujeres desde la medianoche, en un lugar público, sin escándalo alguno, para conseguir un sitio desde donde oír la misa que celebraba cada mañana, antes de predicar, cantada por los que iban en su compañía, con tanta dulzura y devoción, como saben quienes las oyeron? Esta misa la celebraba con máxima devoción, y cuando subía a la tarima para celebrarla, tenía la cara pálida, pero mientras celebraba y hablaba, tenía el rostro casi angelical, a la vez que su predicación era sana y caritativa, orientada a la salud de las almas y a la salvación de las mismas. Mientras el maestro Vicente estuvo en el convento de predicadores de Toulouse, el que habla, que era sacristán y solía levantarse pronto, como convenía, para abrir la puerta del convento y de la iglesia, siempre encontraba gente de ambos sexos, esperando la apertura de las puertas. De hecho, había muchas personas en la plaza o en el lugar donde tenía que predicar, desde 7 u 8 horas antes, sin cansarse. Tanta era la devoción y el afecto del pueblo, como recordarán muchos de la ciudad que lo experimentaron. Su plan era primero celebrar la misa con mucha devoción. Luego venía el sermón, de 2 o 3 horas y al final, una media hora para curar a los enfermos. En estos casos solía repetir estas palabras: a los que creyeren les acompañarán estas señales. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán sanos. Jesucristo, Hijo de María, salud y dueño del mundo, te conserve como te trajo a la fe católica, te dé la bienaventuranza y se digne librarte de esta enfermedad. En total empleaba unas 4 o 5 horas normalmente. Un Viernes Santo el sermón duró 6 horas, como algo extraordinario, pero la gente no se aburría y desde la noche esperaba para conseguir un buen puesto, ya que lo normal era que asistieran unas 10.000 personas, a veces 20 o 30.000, y en una ocasión especial lo escucharon hasta 80.000 personas, y todas entendían lo que decía, aun cuando estuvieran lejos del estrado. Algunos estaban distantes como un tiro de ballesta, y los que estaban más lejos lo oían y percibían las palabras de la predicación tan bien como los más cercanos. Esto fue y es estimado como un gran milagro. Las cosas aquí relatadas son conocidas por todos y son voz y fama pública en la ciudad de Toulouse. Muchos procuraban antes del día tomar un lugar vecino al santo, y preguntándoles por qué lo procuraban con tanta diligencia, respondían que lo hacían por gozar de los apacibles y celestiales resplandores que el santo, cuando predicaba, despedía de su cara, los cuales daban particular consuelo y gozo a quien los veía. Muchos percibían su voz clara y distinta desde lo más remoto de una plaza espaciosa, y con igual claridad se percibía en distancia de leguas. Así, predicando en Puigcerdà, en Cataluña, oyó todo el sermón una mujer desde la villa de Livia, una legua distante. Predicando en Valencia, le oyó desde Valdigna, 8 leguas apartado, un cisterciense de aquel monasterio. Y aún desde Alicante, lo oyó otro sermón una recién casada, a quien su esposo no quiso llevar a Valencia
donde el santo predicaba. También, predicando en esta ciudad de Valencia, le oyó desde Sueca, distante 4 leguas, el sacristán de la parroquia. Lo mismo aconteció en Mallorca. Cierto día, de 1441, llegó a un monasterio de monjes blancos que hay entre Toledo y Valencia, en el reino de Castilla, en donde predicó, estando presentes el abad y los monjes, y donde, llegando la noche, descansó. Pronto por la mañana al día siguiente salió del monasterio, acompañado de Spinareta y otros compañeros, dirigiéndose hasta la villa de Toledo, bastante distante del monasterio, unas 15 leguas, que fue donde predicó. Y aconteció que uno de los monjes pidió licencia al abad para seguir a Fray Vicente hasta la villa de Toledo, a fin de oírle predicar la palabra de Dios, prometiendo que desde allí regresaría al monasterio. El abad no le concedió la licencia, por lo que dicho monje, descontento de la respuesta de su abad, lo más secretamente que pudo, subió al pináculo del monasterio, llevándose papel y pluma. Viendo el abad que no estaba en la iglesia, preguntó a los demás dónde estaba, y como nadie lo encontraba, llegada más o menos la hora de mediodía y de la comida, el mismo monje se presentó delante del abad y de los monjes. El abad le preguntó de dónde venía. Él respondió que del pináculo del monasterio. Preguntándole qué hacía allí, contestó que había escuchado a Fray Vicente predicando en la villa de Toledo y que maravillosamente había recogido por escrito, con su propia mano, el sermón, el cual enseñaba y ofrecía al abad y a los monjes. Oyendo esto, el abad y los monjes quedaron estupefactos. Después de consultarlo entre ellos, enviaron sin perder tiempo un escudero a Fray Vicente con lo escrito por dicho monje. Al llegar a Fray Vicente, el mensajero le narró el milagro y le presentó el reportaje, que fue corregido y cotejado por el mismo Fray Vicente con el original del sermón, siendo hallado de acuerdo con el original, sin quitar ni añadir nada. Así lo narró Spinareta, que lo vio, oyó y estuvo presente. Nótese que con ser los concursos tan crecidos, que en toda la plaza no quedaba ventana, azotea o agujero alguno vacío, y estar la gente guardando el sermón desde la medianoche, jamás se movió el menor disturbio, ni entre tantos hombres y mujeres se oyó palabra menos decente. Y si antes de ir el santo había algún rumorcillo por querer tomar lugar, los que llegaban tarde, luego que San Vicente subía al tablado, quedaban todos en profundo silencio. También se notó que con durar la función 5 o 6 horas, entre misa, sermón y curación de los enfermos, no por eso se aburría la gente, antes quedaba con mucha sed de oírle. Ni los niños de pecho, que sus madres traían, lloraban en ese tiempo. Y así depuso en el proceso Domingo de Hugón, notario de la Real Curia de Tolosa, que los días que el santo se detuvo en Tolosa, él y su mujer Juana se levantaban muy pronto por la mañana, dejando en la cama 3 hijos pequeños, y se iban a la misa y sermón del santo. Y cuando volvían cerca de las 11, los hallaban sanos, quietos y alegres. Concluida toda la función, montaba el santo en su jumentillo y se restituía a casa del obispo, donde comía con la lectura de la Sagrada Escritura en la mesa. Un día de estos, estando comiendo, entró un mocito del convento con 2 frascos de vino que regalaba al superior, y edificándose al ver al santo, se arrodilló y le pidió la bendición. Se la dio el santo. Este joven entró en la orden dominica, donde llegó a ser maestro y célebre predicador de la gloria del santo después de su muerte. Simón Maído declaró que todos los asistentes, tanto los galos como los bretones, y aun los que no entendían su lengua vulgar y la gala,
aprovechaban mucho oyendo sus predicaciones. Interrogado, le preguntan que cómo lo sabe, y dice que lo sabe porque conoce a muchos que antes cometían muchos pecados, como juramentos falsos, adulterios, estupros y otros, y que después, por su predicación y doctrina, se abstuvieron de dichos vicios y vivieron y viven católicamente, recordando siempre las palabras del maestro Vicente y su buena doctrina. De nuevo interrogado, le preguntan cómo sabe que le entendían y responde que, a veces, este testigo indagó a muchos que ignoraban hasta el francés y el vulgar aragonés, especialmente a Juana y a Guillermo Llegat, y a muchos otros que ahora no recuerda, que aprovechaban en las predicaciones del maestro Vicente, teniendo en cuenta que desconocían su idioma, los cuales respondieron que tanto las palabras como los gestos los entendían perfectamente. Y como el testigo que habla les preguntara qué es lo que había dicho el maestro Vicente en sus sermones, ellos inmediatamente, en su lengua vulgar, es decir, en bretón, refirieron lo que había dicho, ya que estuvieron presentes. Esto lo sabe bien el testigo, porque él mismo estuvo presente en las mismas predicaciones, y por eso sabe que dichos bretones decían lo que el maestro Vicente había predicado. En sus años de ancianidad aparecía achacoso y necesitaba ayuda para subir las escaleras del estrado, desde donde celebraba la misa y predicaba. Tenía el semblante pálido como el de un viejo inútil, pero una vez que comenzaba a predicar, lo hacía con tal energía como si tuviera 40 años. Y cuando ya terminaba todo con la oración por los enfermos, volvía a parecer como lo que era, un anciano débil y necesitado de ayuda. Normalmente se apoyaba en un bastón que tenía una cruz en la empuñadura. En sus predicaciones trató de desterrar las blasfemias, los juegos de azar, las discordias familiares y supersticiones. A la vez inculcaba el espíritu de penitencia. Normalmente le acompañaban al menos unos 300 penitentes que en las procesiones iban con la cara tapada para evitar ser conocidos y se flagelaban hasta derramar sangre, rezando y haciendo penitencia por sus pecados pasados y por los del pueblo. A la gente le enseñaba algo básico como el Padre Nuestro, Ave María, Credo, Salve, cómo confesarse, a repetir mucho los nombres de Jesús y de María y a hacer bien la señal de la cruz. Según los que lo conocían y declaran en el proceso, era muy devoto de la Santísima Cruz y cuando en los caminos veía alguna, la saludaba, rezando una breve oración con afecto y devoción. Carismas de San Vicente Ferrer. Don de profecía. Consolada la ciudad de Barcelona, continuó el varón apostólico sus evangélicas misiones, y aunque las encaminaba hacia Castilla, llamado del infante don Fernando, tutor de su sobrino el rey, quiso visitar el reino de Valencia para cumplir la palabra que por escrito dio a los magníficos jurados que la visitaría luego. Salió pues de Barcelona y habiendo predicado en Calders de Montbui, lugar de su diócesis, acudió a él una pobre mujer con un tierno infante en sus brazos, que del continuo y recio llorar, como es ordinario en aquella edad, se le había quebrado y deshecha en lágrimas le enseñó la rotura, pidiéndole que lo curase. Se llamaba el niño Juan Soler. El santo le respondió, ilustrado de luz profética: mujer, confía firmemente en Dios. Este tu hijo curará. Será eclesiástico y te consolará. Y haciendo la señal de la cruz sobre el niño, y dichas las santas oraciones que acostumbraba, desde aquella misma hora fue mejorando hasta la total y perfecta curación. Así lo depuso el 18 de noviembre del año 1454 el mismo Juan Soler, y dijo que entonces era doctor en teología,
vicario actual de la villa de Tamarit y penitenciario del Papa en su corte y últimamente obispo de Barcelona, nombrado por el Papa Calixto. Así se verificó el anuncio del santo, mezclando los dos clarísimos dones de la gracia de sanidad y el de profecía. Un superior de otra orden lo había desprestigiado y, arrepentido, le pidió perdón de rodillas. Lo levantó del suelo San Vicente, lo elevó a sus brazos y con voz dulce le dijo: «Días hace, padre prior, que os he perdonado. Creed que os amo y certifico que Dios os ha perdonado, pues no vinierais arrepentido si no os hubiera ablandado con su gracia y piedad del corazón. Con todo eso, os prevengo y aviso que os confeséis luego lo mejor que pudieres, porque no tardará vuestra muerte». Espantó la sentencia al prior, confesóse luego, pidió la bendición del santo y se despidió, dándole los brazos. Partió de Orihuela a tiempo que el varón de Dios se iba a la plaza a predicar, y fue tan pronta la anunciada muerte que, estando aún a la mitad del sermón, tuvo revelación de ella y dijo: «Hermanos, rogad a Dios por aquel padre que poco ha, visteis, se despedía de mí, que ya es muerto». No bien se acabó el sermón, cuando se supo que el dicho prior, habiendo caminado como legua y media, había caído muerto de repente. Conocimiento sobrenatural. La señora Perrina de Bazvalén declaró que oyó a don Felipe, uno de los seguidores del padre Vicente, que a la muerte de un compañero de su orden, sin haber estado presente en dicho fallecimiento, llamó a sus acompañantes y les notificó la muerte y la hora de la misma, asegurándoles que el compañero estaba necesitado de oraciones, pidiéndoles que cada uno rezara por él y afirmando que también él lo haría. Al día siguiente, reunidos de nuevo, les dijo que el socio había sido liberado de sus faltas y gozaba ya del paraíso. Bartolomé Peirilta afirma que en la ciudad de Tolosa, en Cataluña, y en otras partes, durante el sermón, refiriéndose a una casa situada más allá del río, entre los árboles, habiendo una gran multitud de pueblo para oír la palabra de la santa predicación, dijo: «Id a los pajares que había junto al río, y en uno de ellos encontraréis fuego». Fueron algunos y encontraron a un hombre con una mujer, lo cual parece milagroso, porque el santo no pudo verlos por la distancia y por la densidad de los árboles. Resplandor sobrenatural. Un día el rey don Fernando quiso hablar con el santo y fue a su convento. Con permiso del prior llegó a su celda y apenas abrió la puerta, un gran resplandor celestial lo invadió y atónito se salió sin decir palabra. En la villa de Joselín se hospedó en el priorato de San Martín, de frailes benedictinos, los cuales, por los resquicios de su celda, observaron cómo a medianoche se levantaba a orar, no de la cama, sino de las duras tablas en que yacía, teniendo por cabecera una piedra, y que luego, dedicándose a la oración, se llenaba su celda de un maravilloso resplandor. Admirados del caso, invitaron al conde del lugar a que participase de tan hermosa vista, y acudiendo él con sus criados la noche siguiente, vio al santo coronado de celestiales luces, y al conocerse esta noticia, la gente lo consideró como testimonio de Dios sobre la santidad de su siervo. Una noche la reina Violante de Aragón, con permiso del prior, quiso observar a San Vicente por las rendijas de su puerta para ver qué hacía el santo, y vio que, puesto en oración, estaba rodeado de una copiosa luz. En vista de este prodigio, le entró un reverente temor y dijo a sus acompañantes: «Vámonos de aquí, que este siervo de Dios es más de lo que parece, y no es bien que con curiosidad lo acechemos, sino que le respetemos
como cosa del cielo. Perfume sobrenatural. Don Fernando, obispo de Telesia, manifestó en el proceso que, caminando muchas veces con el padre Vicente, estando a su lado, en las bajadas y subidas de los caminos, fray Vicente le alargaba su mano derecha y se apoyaba sobre él, y al contacto con la mano del varón de Dios, le quedaba un aroma admirable y suavísimo, de modo que en 3 o 4 días no se apartaba de sus manos. Esto lo comprobó y aseguró que era verdad. Fruto de su pureza de alma, era la fragancia que su virginal carne exhalaba. Era de tan subido punto que se transfundía en los que le tocaban con tan maravillosa tenacidad, como asegura un testigo, diciendo que cuando daba la mano a San Vicente para montar en el pollino, le impresionaba en la suya un celestial olor que le duraba 3 o 4 días.